Decíamos en comentarios anteriores que el exceso de reformas pues limita la reflexión. A estas alturas estamos confundidos porque no nos alcanza el tiempo a revisarlas. En muchas de ellas ni las leyes reglamentarias conocemos. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente que ya tenemos enfrente la reforma financiera, que está, bueno, pues a favor de crear mecanismos para defender lo que es el lavado de dinero, lo cual es cierto. Yo creo que ahí tenemos un buen ejemplo con el banco del BCH, por ese grave problema que tenía con el lavado de dinero cuando fue acusado por Estados Unidos a nivel internacional. Y así como este banco, pues hay mucho donde podemos nosotros esculcar o investigar, sobre todo cuando tenemos un poderío tan creciente de lo que es el crimen organizado, que maneja mucho el lavado de dinero, tiene gente especializada en el lavado de dinero, pero hay un objetivo importante que francamente pues, no tiene ni caso que lo mencionemos, pero es el primero que sale. Cuando viene la reforma, la reforma financiera, se nos dice que es para, de alguna manera, condicionar a la banca para que preste a la pequeña y mediana industria. En principio, en México, el Estado, o el gobierno más bien dicho, nunca ha condicionado a la banca, es imposible, pero bueno, si en este caso ya se puede, pues adelante. Lo que nos parece que el objetivo está muy fuera de lógica. Prestarle dinero a la pequeña y mediana empresa en mejores condiciones y con tasas menores, pues es lo que la banca quiere. Pues si la banca lo que busca es ampliar precisamente su base de deudores, de eso vive, la banca vive de prestar. Ahora, ¿por qué la banca no le presta a la pequeña y mediana empresa, al pequeño negocio? Por una razón muy simple, que yo creo que los grandes y los claros e inteligentes asesores no entienden. El banco no les presta simplemente porque están en el mercado informal. Ese país está sumido en el mercado informal. Hay datos de que dicen que de cada 7 negocios, de cada 10 negocios, 7 están en el mercado informal. ¿La banca cómo le va a prestar a alguien que está en el mercado informal? ¿Sobre qué base? Sobre ninguna. En este caso no es cuestión de echarle la culpa a los bancos, es cuestión de reglamentar bien cómo se va a hacer los préstamos. Por otro lado, también se nos viene encima lo que creo que ya no va a salir este año y ni a lo mejor el que viene, porque como todo, las reformas tienen que estar amarradas al presupuesto público, que es donde se maneja la ley de ingresos y la ley de egresos, que sirve para que funcione el Estado. Y en este caso, pues ya estamos a menos de 10 días de que esto se dé. Entonces, por ejemplo, la reforma energética, que requiere un cambio constitucional, no creo que pueda salir antes. ¿Qué es lo que pretende los que tienen ese propósito? Pues obviamente modificar de alguna manera el artículo 27 y el artículo 28. En términos generales y llegar a profundidades, el artículo 27 no puede ser modificado porque obviamente le da el carácter de estratégica a la empresa estatal. Es con lo único que el gobierno puede defenderse, dado que de un presupuesto que tiene el gobierno para gastar, el 40% pertenece a los dividendos del petróleo. El día que logre este cometido, ¿qué va a suceder? ¿De dónde va a sacar ese 40% para pagar a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los maestros, etcétera? Pues creo que está mal concebido
yo creo que el presupuesto que tiene, pues no es suficiente, pero no es la reforma quien se lo vaya a dar, porque no tiene forma de sustituirlo. La reforma energética, pues vemos con muchas dificultades para que sea aprobada, sobre todo por las dificultades que enfrenta. En principio, para poder poner en marcha la reforma energética, debemos de preguntarnos qué se va a hacer con el presupuesto público que que debe entregarse el día 20 de octubre. Supongamos que le echan mayoría el PAN y el PRI. Pues sí, pero el problema no va a ser la mayoría de votos lo que va a poner en marcha la reforma, ni tampoco la reforma energética, ni tampoco la oposición que vaya a enfrentar, sino el problema de recursos que va a crear un problema en las finanzas públicas. De los dividendos o de las ganancias que obtiene, Petróleos Mexicanos, el fisco, o en este caso la reforma fiscal, le quita el 77% de lo que obtiene. Entonces, pues de alguna manera está totalmente ahorcadas sus finanzas, está, pues decir, hipotecadas las finanzas. Yo no sé de dónde en un momento dado en su aprobación, ¿a quién le van a quitar el 77% de las ganancias? Si nos quieren engañar, por llamarlo así, de que el sector que va a participar, el sector privado que va a participar con ellos en lo que le llaman a eso de utilidad compartida, pues no lo creo, porque en principio el nombre ya suena mal. Vamos a hacer contratos de utilidad compartida. ¿Por qué no mencionan también por qué no hacer contratos de riesgos compartidos? O a lo mejor lo existen, pero por lo menos yo no lo he escuchado. Entonces sí nos repartimos las ganancias con el sector privado y le dejamos las pérdidas al sector público. Pues obviamente nunca vamos a ser competitivos. Y lo que en el comentario anterior decía, si de cada peso 40 centavos se disponen para pagarles, por ejemplo, a los maestros, para pagarle a la policía, para pagarle al ejército, para pagarle a la burocracia. Recuerden que de cada peso 40 centavos vienen del petróleo, o hablando en términos porcentuales, un 40%. ¿De dónde va a salir ese recurso? No nos vaya a pasar como en Estados Unidos actualmente, de que quedan con un gobierno paralizado porque no tienen para pagarle. Eso puede suceder en México. En México, en el momento de que se apruebe y que no haya ese 40% para el pago de la burocracia, pues obviamente pues, no vamos a tener ni policía, ni maestros, ni ejército. Dirían algunos que qué le hacen, pues que al cabo México, pues no creemos que nuestras sagradas instituciones sean tan imprescindibles, pero yo creo que sí, independientemente de que no sean de primer mundo, sí nos hacen falta. No podemos prescindir de nuestras sagradas instituciones, que tanto les han costado los comentócratas de la televisión. Entonces, esta reforma energética trae problemas serios. Por otro lado, la modificación del del artículo 28. Pues simplemente nos vamos a quedar sin electricidad, porque el artículo 28 que dice en su parte es muy general, que el Estado tiene la exclusividad para prestar el servicio. En el momento de que ese artículo sea cambiado, va a haber miles y miles, o cientos, o decenas de empresas que van a producir su propia luz eléctrica
y obviamente la empresa de primer mundo a que estamos acostumbrados de la Comisión Federal definitivamente se va a ir a pique. Entonces no esperemos ningún resultado en el corto plazo satisfactorio con eso de la reforma energética.